Y hoy tenemos una presencia muy, muy importante. Siempre nuestros invitados son muy importantes. Ella se llama Francisca Silvestre. Les cuento, es muy joven, es una estudiante de la localidad de Merlo, nació en Santa Cruz, se mudó a Buenos Aires con sus papás, papá y su mamá, y siempre vio a su mamá leer. Y como siempre uno habla de los creadores del arte, hoy se nos ocurrió la maravillosa historia de entrevistar a alguien que recibe, que trabaja de alguna manera de lectora, porque es famosísima entre sus conocidos por ser una lectora inclaudicable. Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Bueno, me alegro muchísimo. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y te quería empezar preguntando, quería que vos nos cuentes, si bien nosotros tenemos datos, queríamos que vos nos cuentes de dónde y cuándo nace tu amor por la lectura y muchísimas cosas más que en el transcurso de la entrevista te vamos a preguntar. Bueno, yo arranqué a leer muy chica, tendría 7, 8 años. Sí, bueno, por lo que dijiste, que la veía mucho mi mamá leer. Y nada, siempre tenía muchos libros a mi alcance. Y bueno, yo arranqué a leer en una enciclopedia. Me acuerdo la primera palabra que leí fue Mapamundi en una enciclopedia. Sí. Así que sí, desde chica, que siempre me gustó. Y nada, siempre fue como una forma de decir una segunda vista a una realidad. No sé. Uh-huh. En esa observación que vos de niña hacías de tu mamá, ¿por qué leía tanto? ¿Porque por el trabajo que hacía o porque era parte del placer de estar conectada con esos libros y con esa lectura? Bueno, nunca le pregunté realmente, pero claro, que para mi entender, por placer, ella también desde chica siempre me contó cómo se acordaba de leer Cien años de soledad y siempre me insiste que lo lea Sí, ¿todavía y no lo leíste? todavía no, Ah, bueno, pero lo tengo ahí como en espera. sí. Bueno, es como esos proyectos, ¿no? Que uno tiene con Sí, algunos libros. Dice, bueno, sí, lo sí, voy a sí. leer en algún momento. Se podría decir entonces también que el hábito de la lectura es un ejemplo también o que nos pueden dar nuestros padres o nuestros maestros Sí, y que uno reproduce, ¿no? Lo que uno ve hacer sí, es como ejemplo. ¿Te sí, sí, acordás del sí. primer libro que leíste? El que yo recuerdo es, bueno, Harry Potter, que es un clásico de literatura juvenil, Sí. que ese fue el primer libro, así como libro, novela largo que leí. Pero sí sé que mis papás, no sé, mi papá también, los dos, eran de leerme cuando era chiquita, o ponle, yo leía mucho las historietas de Gaturro, por ejemplo, Sí, sí. eso siempre lo leía, Creo que todos empezamos más o menos por las historietas en algún sí, momento. Sobre todo, yo te digo, como un primer acercamiento. Y por lo menos cuando en la época que yo era niña, era tan habitual el tema de las historietas. Creo, no sé si había más o menos, porque ahora no leo historietas. ¿Cuál, por ejemplo, Ale? Y yo leía, pero los grandes, ¿viste? Como que eran como libros, no eran finitos y chiquitos. Por ejemplo, el Tony, que tenía, pero intervalo, que era otro un poco con una onda más romántica, pero eran todos, y me acuerdo mucho, mucho, mucho de Mi novia y yo, por ejemplo, que era uno con un tinte humorístico, de un chico con un perro, un joven con un perro, bueno, cosas así, hombres de blanco, se trataba sobre médicos, y me pasó un poco también lo que decía Francisca, que el primer así acercamiento yo tenía, que me los volví a comprar de grande en un anticuario, los Lo sé todo, que eran 12 fascículos con notas, digamos, y con dibujos, que eso también ayuda mucho a la lectura. ¿Te parece que ayuda a la lectura, Francisca, ese primer acercamiento, esos dibujos que generalmente son muy buenos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Para empezar a adentrarse en ese... ¿Hubo algún libro que te
produjo otra cosa que una sensación agradable? ¿Hubo algún libro que te asustó? ¿Hubo algún libro hasta ahora, no? Porque nos Sí, dicen, perdón, yo para ubicar a los oyentes, nos dicen que vos lees 4 libros por semana, ¿puede ser? ahora no tanto, pero tuve una época en la que sí me leía 3, 4 libros por semana que mi mamá ya me decía, bueno, que lo escuchaba hace un rato, me compró un ebook, tengo uno. Sí, Este, mira. sí, porque mi mamá ya no daba abasto para comprarme libros, me los leía todos. Así que sí, me tuve que comprar. Y con Pero respecto a eso, ¿te gusta esa metodología del ebook? la tuve que usar por mucho tiempo, no soy muy fan, Sí. soy más del libro físico, pero sí la uso, Ajá. sí lo utilizo. Pero así un libro que me haya dado ponerle miedo, Ujú. creo que hubo uno solo, que es un autor acá argentino, que se llama La playa de los galeones, que de De los chica, galeones. sí, que Ajá. me dio un poco de miedo. ¿Pero qué era? ¿Literatura juvenil? Sí, sí, sí. Ah. Era literatura juvenil y era una familia que se había quedado sola en la playa, que no había electricidad, nada, Sí, y yo lo leí estaba hecho chica. para eso el libro. Sí, sí. Yo de chica lo leí, me Escúchame, asusté. ¿tuviste? Francisca, perdón. No, la última pregunta y ahora arrancás vos, Miguel. ¿Y tuviste alguna restricción por parte de tus padres en la lectura? No, no, ¿Eh? nunca. No, nunca. Excepto, viste, que tal vez a veces había un libro que yo quería que estaba indicado para una mayor edad. Ahí ponle sí, me decían, lo compramos más adelante o lo compramos pero espera un poco. Pero no, siempre todo lo que tuve ganas de leer Ujú. lo conseguí o me los compraban. Pero no, eso nunca. ¿Y hubo cosas que vos necesitaste recurrir a ellos para que te expliquen o para no sé, tratar Había de... comenzando a leer Sí. había palabras que yo siempre, que a veces iba con mi papá o además le decía, ¿qué significa esto? Y le enseñaban una palabra complicada, cosas así, que siempre ellos, me acuerdo que intentaban darme la mejor explicación que podían para el momento en el que se los preguntaba. Ujú. Pero sí, sí, Tenías ahí un colchón, una respuesta a sí, mano. Está bueno. sí, sí, Miguel, ¿qué siempre. vas a Hola, preguntar? ¿qué tal? ¿Cómo andás, Francisca? ¿Todo Hola, bien? todo bien. Mira, te quería preguntar en relación a, bueno, vos estás cursando la educación media, ¿verdad? Secundario. Sí, sí, cuarto año. ¿Cómo se vive el incentivo dentro del aula y qué pasa con tus amigos, con tus compañeros? Sí, Digo, entendiendo que la lectura es algo, bueno, milenario, pero al mismo tiempo que tiene mucha competencia, ¿no? sí. Últimamente. No, yo tengo varias amigas que leen mucho, casi tanto como yo, em, pero desde el lado educacional tenemos la materia de literatura, pero que a día de hoy, no sé, te enseñan la Odisea, que con el texto así como está, que es un gran libro, pero a la persona que no le interesa no hace más que alejarlo de la lectura, Ujú. porque es un libro complicado y bueno, no a todos les gusta la mitología o cosas así. Pero dentro de ponele, mi curso no hay muchas personas que lean, somos pocas. Pero sí, a ver, intentando acercar a la gente, a los chicos, a lo que era la literatura clásica, cosas así, terminan alejándolos. Claro, es perfecto. Juan, ¿le querés preguntar algo? Sí, 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 mira, porque justamente, mira, yo que no empecé a leer de muy chico, era más bien callejero, me la pasaba en la escuela y después casi siempre en la calle hasta la noche. Empecé más bien, y creo que los motores centrales fueron la escuela secundaria y sobre todo un profesor y una profesora que, que me, que me, que me despertaron la lectura. En tu caso, ¿cuál crees que fue el motor? Recién hablaste también de los libros al alcance de tu mano, o sea, cerca, me imagino que tu casa. ¿Cuál podrías describir si es que hay uno o dos motores que son los que te lanzaron a tan temprana edad al placer de la lectura? Bueno, desde mi casa, mis papás, mi mamá más que nada, mi papá lee, pero no creo, no tanto como mi mamá como yo, creo que ella fue como tener la imagen de ella, no sé, leyéndose un libro incluso los días, las noches a veces que iba antes de trabajar, o siempre ella también que con su reader,
o su ebook. También leyendo todo el tiempo, eso me impulsó un montón. Y en primaria yo tenía una señorita de lo que era ciencias sociales, pero que te daba lengua, literatura, y siempre a mí que me veía con un libro, venía y me recomendaba y me decía, mira, a vos te puede gustar esto y esto, y yo me acuerdo que la reescuchaba y eso también fue como decir, bueno, a alguien le interesa que yo lea. Qué bueno. También, y otra pregunta que me gustaría hacerte es, porque justamente a mí hablaba de la Odisea, de la Ilíada, son libros que tienen una estructura, además que son traducción de traducción, tienen una estructura de lenguaje compleja, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué crees que lo alejan a las personas y no lo contrario? Por ejemplo, a mí me acercaron mucho, me fascinaron justamente la Odisea, más que la Ilíada, y después la Ilíada. ¿Por qué crees que alejan? ¿Por la estructura? ¿Por la mala traducción? ¿Porque no tenemos buenas... Ahora, más que en nuestra época, Miguel y Ale, tenemos mejores traducciones, o sea, Sí. traducciones directamente del griego, de ese lenguaje griego clásico. Pero ¿crees que... A ver, ¿cuál es tu opinión de por qué alejarían estos... Porque son grandes relatos, son los grandes relatos de la literatura, ¿no? Sí. Pues creo que a día de hoy, más que nada, nosotros, los jóvenes, estamos como que preferimos algo, bueno, en general no, pero como algo que sea más ligero de llevar, algo que lo puedas terminar rápido y pasar a la siguiente cosa. Y esos libros son libros que necesitas tiempo y concentración, por esto mismo, por el lenguaje que tiene, o por la forma que tiene con cantos, no son capítulos, son de forma distinta. Y creo que a día de hoy, cuando más que nada nosotros queremos que todo sea ya, queremos que terminarlo y pasar a lo siguiente y a lo siguiente y a lo siguiente, cosas que te llevan tiempo y esfuerzo de leer y de entender, como pueden ser estos relatos, no te atrapan tanto, incluso esto de decir que te alejan porque haces la asimilación, bueno, si esto me cuesta, ¿para qué voy a leer lo demás? ¿Sabes? Acá nuestra producción nos informa que además de la lectura te gusta escribir, tocar la guitarra, escuchar música. Y un dato que me parece que es interesante para en esta pregunta que hacía Juan Manuel de qué es lo que determinó, es que de alguna manera este gusto por la lectura, porque lo compartimos, dice que cuando termines el colegio tenés pensado, querés estudiar actuación y dirección en el exterior, me gustaría preguntar por qué en el exterior, o periodismo. A ver, espera, vamos a organizar toda esa información. Me parece que el hecho de querer ser actriz o algo que tenga que ver con la actuación, la interpretación, como la dirección lo tiene, necesariamente te lleva a leer, digamos, porque es una información que en algún momento tenés que recibir y sobre todo porque una de las cosas que suceden, o por lo menos a mí creo que a todos nos sucede, cuando leemos esos personajes se hacen presentes en nuestra cabeza y en nuestro mundo, ¿no? En nuestra imaginación. Y esa de alguna manera una manera de representarlos. Después la actuación... la interpretación es un paso como más allá, ponerlo en todo el cuerpo. Pero quizá tenga que ver eso, ese afán por querer ser actriz, no hablemos de las otras cosas que son de la dirección, pero de gustarte la actuación, ¿no crees que tiene un poco que ver también con ese gusto por la lectura? Sí, totalmente. Yo siempre que leía, intentaba en algún momento encajar a mi persona en la historia o imaginarme ahí adentro, y siempre en mi cabeza estaba eso de querer tomar parte de historias que en realidad no existen, son historias. Sí. Uh-huh. Entonces eso me llevó a siempre querer actuar o dar, no sé, hacer interpretaciones de mis ideas. Ajá. ¿Y por qué en el exterior? Porque, bueno, porque en el exterior primero quiero agrandar mi lenguaje, o sea, no quiero quedarme solo en el español o en el inglés. Me gusta mucho la idea de aprender otros idiomas. Y creo que en el exterior es donde mejor puedes hacer eso, porque tenés que aprenderlo. Así que, además, no sé, siempre me llamó la idea de conocer el mundo antes de como sentar cabeza en un lugar.
O sea que viajar también Es está entre tus interesante. planes. Sí, Está muy bien. Está Viajar bueno. el plan. sí, sí. Yo por último, así como una pregunta porque vuelvo, no es que sea incisivo, porque además que hoy es el día de... primero quiero decir una cosa, antes que Alejandra diga realmente un término en inglés, que es el ebook, porque en realidad el ebook tiene una acción, porque Sería el book electrónico, el libro electrónico. Alejandra es muy, muy suelta, varias veces dijiste ebook, así que eso Bueno, como no lo sabía, ahora voy a empezar a decir, libro electrónico, entonces. Y bueno, después como además hoy todo tiene que ver o lo pensamos el programa en función de la lectura y este día de la lectura tiene que ver porque un día como hoy nacía Borges y yo me acuerdo, volviendo, perdón la autorreferencia, pero cuando en mi barrio hablaba de que había leído a Borges, mis amigos me decían, pero si no se entiende nada, como que lo complejo era algo como para dejar pasar. Vos, te pregunto, ¿crees que hay que insistir o dejar pasar e ir a las lecturas simples como para continuar y no perder el hábito? ¿O hay que insistir en lo complejo? Creo que la insistencia en lo complejo es necesaria, pero no en una persona que recién arranca el hábito de leer. Yo no soy de leer Borges, porque no me surge hacerlo, pero tengo amigos que lo hacen y siempre como que me pasan relatos o cosas así y me cuesta leerlo, pero lo intento, por la insistencia de hacerlo, pero yo porque llevo años de leer. Y creo que insistirle a alguien que recién está tomando el hábito a leer algo que es complicado, decir que tiene que concentrarse para hacerlo, no lleva mucho. No es una pérdida de tiempo, es algo lindo de hacer, porque Borges o Gabriel García Márquez fueron escritores grandiosos y el no continuar leyéndolos es perder un poco de lo que fue eso. Entonces creo que es necesario, pero a alguien que le cuesta leer o tomar el hábito hasta que no lo tenga adquirido, creo que es difícil insistirle. Sí, aparte porque los libros tienen un momento en la vida de uno. Sí. También en el devenir, en los tiempos de uno, en la experiencia de uno de vida. Yo me acuerdo mucho que cuando a mí me pasó lo mismo que a vos, Francisca, en mi casa materna había libros que obviamente eran de mi mamá, de mi papá, y siempre yo agarraba y leía, ¿no? Curioseaba. Y había un libro que había agarrado una vez, me acuerdo cuál era Gertrudis de Hermann Hesse, y en el momento que lo agarré, por primera vez no me interesó, de verdad no me interesó, no me concentró, porque eso es lo que tiene el interés de uno, te concentra en esa historia y te da ganas de seguir leyendo. Pero pasaron muchos años y lo volví a agarrar, porque había visto la biblioteca, dije, bueno, todo esto lo leí, no lo pude leer, lo volví a agarrar y me cautivó de una manera increíble, porque lo que tiene que ver es también cómo uno está preparado para recibir eso en las distintas edades de la vida y en los distintos momentos. Sí, o incluso que un libro te pegue diferente cuando, digamos, el libro físico uno lo mantiene, eso es lo lindo del papel, que uno lo tiene en la biblioteca, lo leíste quizás a los 15, lo volvés a agarrar a los 25, lo volvés a agarrar a los 40, y lo lees desde un lugar diferente y sigue siendo una obra viva, ¿no? Eso es espectacular. Sí, es así. Bueno, Francisca, para terminar, ¿te dicen Pancha? Mis amigas, pero no me gusta, así que siempre las... Vamos a decir Francisca. Francisca, la última pregunta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas. Desde tu experiencia de vida, desde esa puerta que abriste a la lectura para recibir otras experiencias y otras historias, ¿qué es el amor para vos? No creo que tenga mucha experiencia todavía en eso, más que con mi familia, pero creo que con 15 años puedo decirte que el amor puede no estar arraigado o linkeado con una persona nomás, puede estar atrapado en un montón de otras cosas, puedes amar un lugar o un personaje ficticio o una mascota,
o una comida. Creo que el amor no necesariamente tiene que estar conectado a alguien románticamente o en una amistad. Claramente puedes amar a gente, a personas, pero creo que puede estar conectado en un montón de otros aspectos. Perfecto, perfecto. Gracias, Francisca, por haber estado con nosotros. Todas las respuestas de nuestros queridos invitados nos dejan algo. Es buenísimo, es buenísimo. Cosas para pensar y para seguir sintiendo. Gracias por haber estado con nosotros, Francisca. Un beso y un abrazo grande. Un beso grande. Gracias. Chau, chau.